Adelante, querido doctor. Bueno, muy buenas noches, compañeros, compañeras, hermanos, hermanas. En este encuentro de la Pluriversidad del RUNASUR, en el día de hoy tenemos por objetivo presentar un informe de los avances llevados a cabo en el último encuentro en Villa Tunari. Mi nombre es Héctor Lino Castro. Participo de la mesa promotora de la pluriversidad y soy el responsable de la Asamblea Popular de la Puna. Para mí es un orgullo que con todos los presentes, distinguidos en el campo nacional y popular, en la militancia, en la lucha, en defensa de los derechos de los pueblos. Bueno, en esta oportunidad, el 11 y 12 se llevó a cabo este encuentro para el lanzamiento del movimiento intercontinental anticolonial, que ha habido la presencia de varios dirigentes de diferentes países, en total 11, lo cual ha sido muy enriquecedor. Prácticamente era desde México hasta la Patagonia, así que hemos tenido participantes de mucha trayectoria en el campo popular. Bueno, la idea que hemos tenido para los hermanos que están en la primera reunión, era socializar un dispositivo, un diagnóstico que hemos hecho de manera comunitaria en varias reuniones que hemos tenido en este espacio. Y no vamos a leer todo porque esto está compartido, vamos a leer algunos aspectos que nos parecen más relevantes. Por ello queremos agradecer a todas las organizaciones que han participado, a la Federación Sindical de Hombres y Mujeres del Trópico de Cochabamba, a la Univol Quechua, que es la Universidad Indígena Boliviana, a los profesores de primaria y secundaria, urbano, rural de Cochabamba, representantes internacionales de los países participantes del movimiento intercontinental anticolonial. Eh, entonces, en cuanto a los representantes, el Trópico de Cochabamba, representantes nacionales, internacionales, MIA y la Pluriversidad del RUNASUR. En el anexo de encuesta, la pregunta era pueblos indígenas originarios, sindicatos, federaciones. Han participado 55 hermanos quechuas, 2 aymaras, organizaciones sindicales y sociales, 117. Mayoritariamente la pluriversidad RUNASUR estaría destinado al fortalecimiento ideológico, político, económico y productivo de las organizaciones sindicales. El rol en la comunidad u organización se refiere a lo técnico profesional. Es así que la encuesta nos muestra la opinión mayoritariamente referente a la participación más activa de las autoridades comunitarias, sabios indígenas, abuelos, abuelas, poseedores de conocimientos, tecnología, ciencia, medicina tradicional, asimismo la participación de técnicos y profesionales comprometidos con el proyecto, teniendo en cuenta la proporcionalidad equitativa de mujeres y hombres. En cuanto a la visión, misión y principios, tipo de pluriversidad, comunidad o territorio, la encuesta mayoritariamente señalan que la pluriversidad RUNASUR sea la expresión de los saberes y conocimientos de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, reconocidos por la Constitución Política del Estado boliviano como sujeto de derecho, con pertinencia y pertenencia cultural de concepción comunitaria en la preservación de la vida en armonía con la madre tierra en el paradigma del buen vivir, promoviendo los saberes epistemológicos de las naciones y pueblos indígenas originarios con incidencia en el campo popular
a los sectores políticos, líderes sindicales, hombres y mujeres. Debe ser una universidad anticolonial, antioligárquica, anticapitalista, antihegemónica. Debe aglutinar a la pluralidad de las epistemologías, saberes, ciencias, tecnología, educación de las naciones y pueblos indígenas originarios y del campo popular. El objetivo es revertir los siglos de destrucción e imposición colonial, destructora de la vida y sabiduría indígena, ecológica, en complementariedad con la ciencia y la tecnología de los pueblos del mundo, en la visión del paradigma del buen vivir, con el fin de enfrentar los poderes hegemónicos, globalizantes y transnacionales, destructores de la vida. Valores y principios que guían la pluriversidad son descolonización, autodeterminación de los pueblos, solidaridad con los sectores más desprotegidos, respeto irrestricto a la constitución política del Estado plurinacional de Bolivia, despatriarcalización, defensa de la madre tierra, no al saqueo de los bienes comunes, buen vivir, sumas causas, sumas camaña. Lealtad, soberanía política, compromiso con la patria, justicia social. La pluriversidad se constituyó bajo el paradigma del vivir bien, cuidado y defensa de la tierra, evitando el saqueo de los bienes comunes y recursos naturales, defender la constitución política del Estado plurinacional, ser solidarios con los sectores más desprotegidos, con justicia social y justicia ecológica, despatriarcalizada y en defensa de la patria grande. La descolonización constituye el mandato imperativo de la pluriversidad como el cimiento para profundizar la reconstitución integral de los pueblos del Abya Yala, de saberes y conocimientos y deidades espirituales y ciencia y tecnología. La pluriversidad comprometida con el desarrollo holístico de las personas y de los pueblos. La pluriversidad es de valores y principios que guían la transformación del hombre y mujeres de la patria grande, de concepción comunitaria, de visión política, de pensamiento, de espiritualidad simbólica, ancestral, de nuestras deidades, huacas sagradas, sitios ceremoniales, apus, achachilas y centros ceremoniales de todos los pueblos intercontinentales. Una institución que forme pensamiento crítico, reflexivo y contestatario a los poderes hegemónicos, capitalistas e imperialistas. Un espacio de construcción de conocimiento comunitario orientados a la liberación de los oprimidos. Eso sería en cuanto a la primer parte. Luego, me gustaría, hermano Cirilo, si quiere complementar, ampliar un poco más. Adelante, por favor. Está muteado, hermano. Gracias, compañero. Yo creo que los hermanos que están en esta reunión tienen el informe íntegro que hemos podido elaborar con todos los datos que se ha podido recoger en el Congreso de Mujeres de Paracti y otros eventos. La Unibol, ya lo ha dicho el compañero Héctor. Pero en la parte operativa también se han encontrado argumentos muy interesantes. Por ejemplo, muchos dirigentes nos han dicho de que, bueno, está bien que se forme esta universidad a nivel de la Vía Yala, pero ¿cómo empezar? ¿Por dónde empezar? Entonces ahí la primera discusión han dicho que se centre prácticamente en Villa Tunari como punto inicial, ya que el Chapare ha sido declarado territorio antiimperialista. Entonces, en homenaje a todo esto y a todos los criterios que se han ido recogiendo, porque nosotros no vamos a partir de un pensamiento de de una sola persona o un iluminado que escriba todo esto. Hemos ido a recoger las opiniones
de los hermanos que están de a pie en sus organizaciones, en las direcciones sindicales. Y bueno, ahí nos han dicho, si esto fuera así, que empiece en el Chapare, entonces nos han señalado de que el centro de alto rendimiento podría ser un primer escenario, pero acá vamos a encontrar algún otro espacio alternativo o iniciamos en el centro de alto rendimiento. Y como medio de propagación, por ejemplo, también podríamos incorporar en el proyecto, por eso es importante esta reunión con los compañeros Leonardo, con la compañera Vilma, que están ahora, por ejemplo, incorporar a Radio Causachuncoca, que es la voz clara de todo el proceso de cambio, ¿no? Entonces, sería un excelente medio para llegar a todos los rincones de Bolivia. Posteriormente habíamos hablado con el compañero Héctor y nos aproximamos al compañero embajador del Brasil y le expusimos estas inquietudes. Entonces él dijo, ¿por qué no preparan un proyecto? Nosotros podríamos ver la posibilidad de ayudarles. Entonces estamos en ese momento, ¿no? Entonces a la compañera Vilma, al compañero Leonardo y al compañero Héctor también, recordar este detalle que nos ha señalado. Y para esto necesitamos un proyecto. El proyecto está en camino, se está elaborando poco a poco y ahí vamos a requerir seguramente sugerencias, apoyos, debates, cómo se ha construido hasta acá, lo poco o lo mucho que se ha recorrido, ¿no? Entonces, no creemos tener toda la experiencia del mundo, pero siempre será bienvenida toda la experiencia y fundamentalmente la participación directa de las organizaciones de las 6 federaciones del trópico, tanto de hombres y mujeres, y tal vez el pacto de unidad. Entonces ahí va a haber una gran necesidad de ampliar los criterios. Nosotros queremos escuchar. Nos ha hecho mucho bien participar en los congresos de mujeres, donde nos han dicho exactamente lo que ya ha leído el compañero Héctor, y hemos tratado de sintetizar por la incidencia y la recurrencia de datos en la sistematización que nos ha tocado, ¿no? Entonces, esa sería la información complementaria. Hasta ahí hemos llegado y estamos ingresando con esos datos básicos y otros más que nos han prometido algunos dirigentes enviarnos. Entonces, con todo esto vamos a hacer todos los ajustes necesarios y entraremos ya a perfilar muy en detalle el proyecto, y seguramente va a ser sujeto también de una discusión en un evento comunitario, social, comunitario como este. Eso sería, Héctor, hasta aquí lo que podría aportar. Gracias, hermano. Y la verdad que es muy importante lo que decía la hermana también, de que esto nos permita, esta reunión, de ya ir marcando un horizonte de acciones desde la pluriversidad, pensando en la coyuntura política que estamos viviendo, ¿no? Si no, vamos a cometer los mismos errores, la situación que ya ha pasado en otras épocas, en otros países, en nuestro país, el bombardeo de la Plaza de Mayo del 55, el golpe de Estado, este, lo hemos vivido y sabemos qué ha pasado en estos 4 últimos periodos neoliberales que ha vivido nuestro país, desde el golpe de Estado con Martínez de Oz. Sabemos qué pasó con Menem, sabemos qué pasó con De la Rúa, con Macri y actualmente con Milei. La historia se repite, ¿no? Lo que está pasando en Bolivia, que tanto nos sensibiliza, tanto nos mueve y nos duele, ¿no? A la vez. Así que creo que es necesario, como decía el hermano Juan Carlos hace un rato, que estemos todos unidos a partir de la patria grande, es cómo vamos a resolver. Sin ir más lejos, hace 14 años
un poco más, el 20 de octubre, lo que se ha cometido en Libia, ¿no es cierto? Han destituido al presidente Muammar al-Gaddafi, un país que era uno de los más ricos del continente africano, y el enemigo siempre es el mismo, ¿no? Lo satanizan a Muammar el-Gaddafi y después la OTAN prepara unos terroristas, golpe de Estado, en un país donde el analfabetismo era el 95%, lo bajó al 17%, la pobreza era prácticamente cero, cada pareja que se casaba recibía del Estado $50.000 para comprar su propia casa, todos los préstamos para emprendimientos, para cualquier actividad comercial, 0% de intereses, un país donde la salud era gratis, donde el servicio de electricidad era gratuito. Así que esta gente hoy tiene un país lamentablemente destruido, ¿no? Detrás de eso, de la OTAN, estaba prensa como Al Jazeera, como CNN, la BBC, Frank News, satanizando, ¿no? Diciendo que era lo peor cuando realmente han tenido logros muy importantes. Y esto era por el gas, por el petróleo, porque ya iba a tener Libia una moneda propia para toda el África. Entonces, creo que si no aprendemos de estas cosas, si no nos involucramos en el contexto de la patria grande y tratamos de ayudarnos, de fortalecernos, la derecha va a seguir avanzando. Sabemos lo que pasa en Venezuela, lo que están viviendo los hermanos del Ecuador en una situación muy difícil, 30 días de paro y no hay ninguna respuesta del gobierno de Noboa. Sabemos lo que pasa en Perú y nosotros que tenemos un desafío importante este domingo de hacer que la derecha retroceda y, ¿por qué no?, que se vaya el país, ¿no? Hoy está eh, el CEO más importante de la JP Morgan, que coloca a los ministros de nuestro país como si fuese una sucursal de este banco, uno de los bancos más importantes de los Estados Unidos. Y bueno, esta es la realidad que tenemos, hermanos, hermanas. No nos olvidemos los años de gobierno del compañero Evo, los 12 primeros años que han sido totalmente de éxito. ¿Y qué es lo que ha pasado, no? ¿Qué es lo que ha pasado en los 2 últimos años en Bolivia? Y eso que nos lleva a reflexionar para poder recuperar y poder reconducir a un país que hoy por hoy, por más que haya ganado uno u otro, sabemos que los dos directamente se tiraban a los pies del imperio, ¿no? Seguramente les va a pasar lo que nos pasó a nosotros con el decreto, con el DNU 070, ¿no? DNU 70, mirá, Cirilo, es similar a la ley Avelino Cignani 070. Entonces, donde había 350 artículos, ningún artículo en beneficio de la gente, todos los artículos en beneficio de un sector minúsculo, derogando leyes. Bueno, lamentablemente eso ha pasado en nuestro país. Bueno, abrimos el debate, tengamos una participación referido a este tema. ¿Cuáles van a ser las acciones a seguir de la pluriversidad del RUNASUR? ¿Cómo nos vamos articulando? ¿Cómo nos vamos fortaleciendo? ¿Cómo vamos acompañando a nuestros hermanos que están en la primera línea? Que seguramente a partir del 8 de noviembre, una vez que asuma la derecha el recalcitrante que tiene hoy Bolivia, va a ser tiempos de persecución, de hostigamiento, de deslegitimación. Ellos hablan de que no se ha conseguido nada en estos 14 años en Bolivia y agregan los años de Arce y dicen los 20 años y que prácticamente ha sido tiempo perdido por un dictador, cuando nosotros sabemos que no es eso, ha sido el mejor gobierno de Bolivia. Yo que vivo en zona de frontera he podido conocer cómo ha cambiado a partir del 2006, a partir del gobierno del
comandante Evo, cómo ha cambiado Bolivia en salud, en educación, en economía, en deporte, en ciencia, en técnica. Así que eso lo tenemos que contar y tienen que saber todo el pueblo boliviano y tiene que saber todo el Abya. Por eso es que entiendo que Bolivia tiene que ser un epicentro que nos reúna, que irradie, que nos concentre y que nos lleve a recuperar la patria grande que todos soñamos. Bueno, el hermano Willy tiene la manito levantada. Adelante, hermano. Bien, gracias hermano Héctor por darme la palabra. Un saludo cordial a todos los hermanos y hermanas que están en esta reunión. A ver, hermano Héctor, considero que no nos estamos equivocando en todas nuestras ponencias, en todos nuestros pensamientos. Sin embargo, quiero sugerir de poder llenar los formularios. Estos formularios que es la base, el pilar, prácticamente la base, el cimiento, ¿no? Para poder encauzar lo que es la pluriversidad. Creo que el hermano Cirilo ya lo ha manifestado de manera concreta de poder seguir llenando los formularios para tener varios pensamientos, varias ideas, varios conceptos, ¿no? Y poder construir en base a estos cimientos eh, a través de las organizaciones sociales aquí en Chapare, ¿no? Entonces me gustaría también y sugiero que todos los hermanos que están en esta reunión de alguna manera también puedan llenar estos formularios y seguir rescatando el pensamiento de los hermanos de base, de las hermanas de base, porque entiendo que en ese sentido va dirigido la pluriversidad, de que va a ir a satisfacer las inquietudes, los pensamientos, la lealtad sobre todo al movimiento indígena originario campesino, que muchas veces se considera como un espacio tal vez de alguna situación X, podríamos decir, pero lo que se quiere con la pluriversidad es de trabajar la lealtad por sobre todas las cosas a todo este movimiento de la izquierda revolucionaria en cuanto a las organizaciones sociales, las organizaciones populares y las organizaciones indígenas, originarias y campesinas, hermano Héctor, hermano Cirilo. No, eso por el momento yo quiero hacer mención también para que esta construcción de lo que va a ser la pluriversidad de la Vía Yala siempre vaya dirigido, orientado a las necesidades mismas del pensamiento de las organizaciones populares, reitero, como también de las organizaciones indígenas, originarias y campesinas, porque de lo contrario, si no vamos a rescatar estos pensamientos de ellos mismos, entrando a convivir, a estar con ellos, entonces va a ser más teórico, va a ser más ideológico, pero no vamos a llegar al corazón de las bases mismas, porque es eso lo que un poco habíamos ido conversando o se había ido generando en lo que es una sur mía, ¿no? De entrar siempre al pensamiento de estas organizaciones, ¿no? Entonces yo creo que ahí habría que apoyar al hermano Cirilo en esas encuestas, en estos formularios que hoy por hoy están siendo la base, el sustento de lo que es la pluriversidad. Eso por el momento, Gracias, hermano Héctor. gracias, hermano Gracias. Willy. Ahí luego tendría la palabra el compañero Hipólito. Después hay compañeros que no le hicimos llegar el formulario de la encuesta, así que lo vamos a estar haciendo llegar apenas termine la reunión. Adelante, hermano Hipólito Yrigoyen. Bueno, compañeros, compañeras, intentaré ser lo más breve posible. Me gustaría en un punto hacerles llegar una pequeña reflexión, ¿no? Con respecto a lo que estamos debatiendo, discutiendo. Hace unos años nosotros veíamos desde la Argentina con muy buenos ojos todo lo que estaba sucediendo en Bolivia en función de la recuperación que fundamentalmente venían teniendo los sectores bajos, los sectores campesinos, los sectores que trabajaban la tierra. Y la poníamos a Bolivia en uno de los estandartes más altos de la revolución
latinoamericana. Después, cuando entendimos que el hermano Evo Morales no había logrado afianzar los vínculos, ya sea con los militares o con la policía, en aquel momento cuando fue corrido del gobierno, entendimos que faltaba una pata en esa revolución boliviana que nosotros veíamos con muchísimo éxito. Después de haber podido visitar y haber tenido el orgullo de visitar Nicaragua y haber estado en Venezuela, haciendo una especie, una analogía más allá de la idiosincrasia de cada uno de los pueblos y las vicisitudes que ha tenido cada uno de esas luchas, interpreté que lo que falta en Latinoamérica es esa amalgama del pueblo trabajador, del pueblo campesino en el caso de Bolivia, del sector industrial argentino como fue en su momento con Perón, de acompañar estos procesos nacionales y populares. Soy un absoluto convencido de que si una porción importante de la población acompaña estos movimientos, acompañan estos cambios, es posible. Ahora, tenemos la obligación como dirigentes de interpretar la realidad. La realidad es lo que nos está sucediendo en Ecuador, como decía Lino hoy, lo que está sucediendo en Bolivia, lo que está sucediendo en la Argentina como máxima expresión del neoliberalismo y de la locura que nos gobierna, es de cómo hacemos para volver a llegarle a esos sectores que fueron infinitamente beneficiados por esas políticas que nosotros defendemos, ¿no? Políticas nacionales y populares. O sea, no hace falta aclarar lo que pasaba en Bolivia cuando la gente no tenía acceso al agua, no hace falta aclarar lo que faltaba en Nicaragua cuando no tenían acceso a la tierra, en Venezuela con el acceso a las universidades o a las escuelas. Bueno, son tan importantes los cambios que han logrado esos procesos que tenemos la obligación de interpretar qué es lo que nos pasó en el medio para que toda esa población y poblaciones jóvenes no voten, no vuelvan a elegir a procesos de esas características. Repito, obviamente que la Argentina es la máxima expresión de ese fascismo, de ese neoliberalismo, de ese anarcocapitalismo, de esa locura que hoy nos reina. Pero bueno, no queda más que simplemente en el reproche, sino más bien en interpretar estas cuestiones. Obviamente que entiendo que la justicia en todos los casos y los poderes mediáticos han hecho gran esfuerzo para poder demonizar a aquellos líderes que llevaron adelante estos enormes cambios en la región. Pero bueno, me parece que es necesario dar vuelta a la página y en cada uno de los lugares intentar unificar las luchas. Creo que la salida es absolutamente colectiva, estoy seguro, como lo pensaba Chávez, como lo piensa el propio Evo, como lo pensaba Néstor. Me parece que tenemos que volver a encarnar esa lucha. No hay que olvidarse del no al ALCA que han podido llevar adelante nuestros representantes, y me parece que un poco el vuelto a esa rebelión que han tenido esos mandatarios es lo que estamos viviendo hoy en la región. Me parece que estos espacios son muy valiosos para escucharnos, para interactuar, para interpretar las distintas realidades de la región, pero sin ningún lugar a duda tendríamos que intentar poder avanzar, fundamentalmente en términos comunicacionales. Lo he escuchado muchas veces a Juan Carlos en cómo también poder avanzar en esos términos. No hay que abandonar ninguna de las luchas, ya sean la de las calles, que son las que a nosotros nos representan, pero tampoco aquellas luchas simbólicas como han sido hoy por hoy todo lo que es Internet, TikTok, Instagram y lo que fuere. La verdad que hay que entender que las poblaciones más jóvenes se relacionan, se vinculan, llegan a la información de otra manera, y eso tenemos la obligación de poder entender estas nuevas realidades que hoy tenemos. Así que sin tener que aburrirlo más tiempo, me parece que es importante seguir unidos, seguir juntos, poder sacar documentos en función de todo lo que está pasando en la región. Venezuela hoy está siendo atacado por el imperio. Lo que pasa en Palestina no puede ser desoído por absolutamente nadie que tenga un sentimiento nacional y popular o que se sienta humano. Me parece que estamos viviendo momentos muy, muy difíciles en donde se está viendo la exacerbación del consumo por un lado y de la explotación por el otro. Somos todos funcionales a esa parte del gobierno que nos
que nos domina. Hoy vos fijate, como decía Héctor, tenemos a un representante de JP Morgan eligiendo autoridades en nuestro país. Tiempo atrás parecería absolutamente absurdo tener que pasar por estas cuestiones. El Congreso en la Argentina ha sido dejado de lado. Me parece que muchos de los países de la región están compartiendo el mismo mal o los mismos males. Y en función de esto tendríamos que retroalimentarnos y aprender de las virtudes y de los desaciertos de cada uno de nuestros gobiernos. A no bajar los brazos, hasta la victoria siempre, compañeros y compañeras, me quedaré acá escuchándolos, pero tenemos que aumentar la velocidad en cuanto a interpretar la realidad. Me parece que la realidad a todos nosotros nos está pasando por arriba. Todo aquello que creemos que no es posible, la verdad es que pasa. Un país como la Argentina, que le vende al mundo que está en déficit cero, que no se endeuda, pide un rescate al FMI, a los ojeros argentinos y ahora al Tesoro norteamericano. En menos de 6 meses pide 3 veces plata. Entonces, la verdad que es imposible que el mundo compre una cuestión absolutamente diferente a la que estamos viviendo los argentinos, que es más pobreza, más hambre, más desocupación, desindustrialización de toda la Argentina. La verdad que estamos viviendo momentos muy, pero muy complicados. Entiendo que Bolivia va a un proceso parecido, ojalá que no de corazón, pero tenemos que estar más unidos que nunca. Hasta la victoria siempre, compañeros y compañeras. Gracias por el respeto, gracias por el lugar, gracias por permitirme tener uso de la palabra. Hasta la victoria siempre. Gracias, compañero. Hasta la victoria siempre. Bueno, abierto el debate. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? Adelante, compañeros, compañeras. En el mientras tanto, bueno, decirle al compañero Hipólito que es cierto, no se pudo avanzar en esta construcción, pero con el voto nulo en la primera instancia del mes de septiembre, el compañero Evo sacó más votos que el primero que salió, y de 345 municipalidades creo que gana en 175. Y los que han traicionado, el caso de Arce, a su candidato, creo que saca 2 alcaldías nada más, y el otro, Andrónico, una alcaldía. Así que la diferencia. Bueno, hermano Cecilio, la diferencia es grande, ¿no? Y bueno, ojalá que podamos ayudar y colaborar en reencauzar esta fuerza, la más importante de Bolivia. Adelante, hermano Cecilio. Hermanos y hermanas, ¿me escuchan? Buenas noches. ¿Me se escucha? Sí, noches. Un poquito más, levante la voz, hermano, un poquito más. Ya, sí, estoy camino. ¿Se escucha, no? Adelante, hermano, adelante. ¿Me escuchan? ¿Aló? Entrecortado, pero se escucha, compañero. Ya, a ver. Mis queridos hermanas y hermanos, muy buenas noches. La hermana Leandra, he visto, no sé si está el hermano Leonardo Loza o la hermana Vilma también, pero no sé qué, no sé a todos, Melanie, Pólitos, Cirilo, Héctor, a ver, lo siguiente, el principio de una diversidad es como se estila, estamos diciendo, diversidad, entiendo. El núcleo es cómo entienden la descolonización. Ya, claro, obviamente hemos hecho el trabajo del cuestionario, pero seguimos con un modelo occidental, ya, o sea, de necesidades y todo. Entonces, porque las universidades, yo no creo que hayan hecho en función a las necesidades cuando trajeron 1.600, 1.700, 1.800. Ya, entonces eso también es un punto, ¿no? Claro, obviamente siempre recaemos en el mismo sistema de las necesidades. Entonces, eso es lo que sabemos, pues, ¿no? Ahora sería otra metodología
porque estamos formados por el sistema y reproducimos lo mismo. Entonces, la idea es que como cimiento y base lo filosófico y ideológico es la descolonización de la pluriversidad. Entonces, sería lindo discutir, por ejemplo, qué entienden por descolonización cada pueblo de cada nación, la diversidad. ¿Qué entienden por descolonización? ¿Qué entendemos? ¿Cómo comemos la descolonización? Porque lo que queremos es desmontar sistemáticamente ya toda el caparazón colonial estructural del Estado, de cualquier Estado. Es un sueño grande, ya, porque cuando yo participaba en la creación de esta institución indígena como es la Senigol, en 2006-2007, hemos roto, era chocante, o sea, hablar con el viceministro Ramiro Tapia, ya, porque en su pensamiento colonial era, digamos, ustedes necesitan, pues, así, ¿no? Ser técnicos. Ustedes, pues, técnico medio, técnico superior, en las comunidades, o sea, extender, ya, descentralizar la sociedad del sistema. Entonces, sigue pensando a la mentalidad colonial, ya. Entonces, cuando decimos, no queremos tu universidad del sistema, queremos nuestra universidad y para nosotros. Entonces, ahí es que rompe el paradigma. ¿Cómo es eso? Ya, queremos una universidad hecha para nosotros y hecho por nosotros y para nosotros, donde salgan los futuros administradores del Estado plurinacional como tal. Y eso fue antes de la ley Avelino Signani, ya, antes de la nueva constitución política del Estado, ya. Entonces, hoy día, creo que el vocero de PDC dice, ¿no? No vamos a gobernar con organizaciones sociales, vamos a hacer, vamos a gobernar para ellas, ¿no ve? Entonces, ellos nos van a decir, ¿qué es lo que queremos? Entonces, no va a ser que las organizaciones sociales estén en el gobierno, ya lo ha dicho, ¿no ve? Entonces, eso es principio de colonial, ¿ya? Porque el Estado plurinacional se expresa en sí mismo, ¿ya? Es que está reconocido las naciones. Entonces, el principio de pluriversidad es que se reconozca a cada nación su expresión. ¿Cómo entiende por descolonización? ¿Qué debería estar ahí adentro? O por ejemplo, lo que se nación Wichi, nación Tobas, de la isla de los Rapanúes, ¿quién entiende por eso? Entonces, cuanto más bagaje de diversidad de expresión, ya, sobre descolonización pueden expresar, es cuanto más podemos acercarnos a cambiar el sistema operador, que es la cuestión colonial. Entonces, porque el sistema, pues, la modernidad tiene su sistema operativo y entonces reproducimos esa misma metodología de hacer las cosas. Entonces, y eso pues es un proceso constructivo que había que ir dando vueltas y vueltas. ¿Qué entendemos por descolonización? Lo que hemos hecho Bien, con Héctor vamos Cirilo, redondeando la idea, hermano Cecilio. todo lo que hicimos es un principio de la base, cómo se hace, digamos, el tema de una pluriversidad. Y sobre esas bases sería el aporte de cada hermano que entiende por descolonización. ¿Qué entendemos? Eso, muchas gracias, hermano.
Gracias a usted, hermano. Bueno, hermano Juan Carlos, hermana Nati, hermano Pablo, tiene la palabra, hermano Ariel. Hermana Vilma. Hermano Juan Carlos, adelante. Está muteado, hermano. No se le escucha. Bueno. Bueno, hermano Ariel, si quiere hacer uso de la palabra. Sí, yo más de todo estoy escuchando porque es la primera vez que participo de una reunión de esta naturaleza o de este ámbito que ustedes ya vienen trabajando, vienen elaborando y generando congresos. Yo muy sintéticamente la apreciación que puedo hacer, de acuerdo a todo lo que comentaron los compañeros, es básicamente que lo primero, algo de eso habló el compañero Hipólito Yrigoyen. Nosotros tenemos que tener conciencia que vivimos en un mundo bidimensional. Todos nosotros en general nacimos en un mundo unidimensional, donde estaba el mundo físico con medios de comunicación. Eso hoy en gran medida ya no es así, sino que en la acción política, en la acción cotidiana, hay una sinergia entre el mundo físico y el mundo virtual, y se habitan los dos y se operan los dos. De hecho, más allá que quizás alguno de nosotros tiene más acciones y organización política en el mundo físico, de hecho, esto que estamos desarrollando ahora se está desarrollando en el mundo virtual. Y el tema no es generar una competencia o confrontación entre las acciones del mundo físico o operar en el mundo virtual, sino que los dos son importantes y la sinergia de los dos es lo que potencia la acción, tanto en el mundo virtual como en el mundo físico. Por eso hay que aprender a hacer interaccionar e interaccionar con estos dos mundos simultáneamente, ¿no es cierto? Lo otro, respecto a veo que es muy importante, acá hablan todos, comparten, digamos, es muy democrático, algo importante en estas épocas donde todo es muy vertical. Y lo tercero, en esta diversidad, en esta multipluralidad que ustedes llaman y trabajan en buena hora, siempre es importante en política buscar los denominadores comunes, porque hay veces que si bien es importante respetar las particularidades que existen en distintos movimientos políticos, sociales, lo que es concreto es que si no hay una unidad de acción en función de los objetivos comunes, de los denominadores comunes, podemos terminar militando en forma casi fundamentalista algo que es legítimo, que es digno, que es necesario, pero que es un sector de la realidad. Y muchas veces yo lo que veo que muchos de estos movimientos terminan confrontando con otros sectores de la sociedad o de la comunidad o de la nación que también están objetivamente enfrentados al colonialismo, al imperialismo. Por eso creo que es muy importante tener esa conciencia de nación, de pueblo y unificarnos en los objetivos comunes. Después esas lo que podríamos decir contradicciones secundarias que pueda haber en la sociedad, bueno, hay que resolverlas en forma democrática, civilizada, charlando, porque el pueblo tiene objetivos y denominadores comunes, y esos es la lucha por la liberación nacional en cada uno de nuestros pueblos, porque todas las naciones latinoamericanas, en gran medida, somos naciones coloniales donde
el pie anglosajón nos pisa la cabeza, ¿no es cierto? Básicamente eso es lo único que puedo aportar. Los vengo escuchando porque es un poco nuevo para mí esto y es la primera vez que participo. Gracias por la invitación. Creo que ahora sí se me escucha, ¿verdad? Creo que se me escucha ahora, ¿verdad? Se le escucha, compañero, adelante. Perfecto. No reaccionaba la pantalla. Comparto con Ariel, comparto con Hipólito y con el resto de los compañeros el agrado de estar en esta reunión y la gran sorpresa de encontrar compañeros tan valiosos en un ámbito común. Algunos de ellos ya nos conocemos, otros que acabo de conocer. Creo que hay un punto que es sumamente importante en cualquier estrategia de descolonización, que tiene que ver con el punto del cual se parte. No es lo mismo hablar de descolonización si estamos en la década del 70 o del 60 que en la década que corre. Y esto tiene que ver con un cambio de paradigmas internacionales, un cambio de paradigma de los centros de poder. Hoy hay un desplazamiento que bien visto podría ser sumamente favorable para los movimientos emancipadores de América Latina, como sucedió cuando el Imperio Español se pasó al Imperio Inglés, con mala suerte en este caso, o sea, con mal resultado en general. No digo que estuviera mal independizarse de España, sino digo que cambiamos de collar con el Imperio Inglés, el imperialismo inglés, que fue en algún punto más salvaje y cruel que el propio imperialismo español. El punto que tenemos hoy en el mundo nos indica que hay 3 y hasta 4 potencias emergentes que disputan el poder mundial. Y esa cuestión nos da la oportunidad de pendular en la región de una manera, espero que sepamos hacerlo, de una manera inteligente. Creo que cualquier estrategia de descolonización no puede llegar a buen puerto si no incluye el grado necesario de aporte de las nuevas tecnologías que, lamentablemente, hasta tanto podamos hacerlo en la región, vienen de fuera de la región. Así todo, hay iniciativas más que valiosas en América Latina, las ha habido y las hay, que nos permiten pensar que podemos llegar a desarrollar nuestras propias tecnologías, o al menos, digamos, aprovecharlas y usarlas de la manera menos dependiente que podamos. Hasta aquí la tecnología prácticamente fue, sobre todo la informática, que es la que atraviesa prácticamente todos los aspectos culturales, mediáticos y productivos, fue prácticamente un monopolio de las empresas norteamericanas, del Silicon Valley. Eso ha cambiado en los últimos años. Hoy el avance tecnológico de China, de la India, de Rusia, han puesto alternativas. Creo que ese es uno de los caminos que debemos seguir. Es decir, empezar nuestra descolonización desde el punto de vista tecnológico. Por supuesto es cultural antes que tecnológico, pero la herramienta de dominación hoy pasa esencialmente en nuestros pueblos. Están siendo sometidos a una guerra cognitiva que se da a través de las mal llamadas redes sociales, que son empresas privadas, no son redes sociales. Es curioso ver cómo todavía, y voy a terminar con esto, nuestros gobiernos no entienden que, como pasó en la década del 30 o del 40, cuando se establecieron grandes medios de comunicación estatales, medios nacionales, las radios nacionales, la TV nacional, deberíamos tener redes sociales nacionales y, de ser posible, regionales. Es decir, instituciones estatales que garanticen que los algoritmos que dominan el manejo de las redes no estén usados en contra de la población misma y que haya una verdadera libertad de expresión producto de
la igualdad de condiciones en que cada usuario como ciudadano puede interactuar ahí. Es simplemente eso como primer aporte a esta pluriversidad. Muchísimas gracias, compañero Juan Carlos. Compartimos varios de tus conceptos. Es cierto que no hay una legislación en cuanto a las redes, en cuanto a los medios. Hoy día, le comentaba a Hipólito, pinchaba ahí en YouTube para ver en directo el acto de cierre de campaña y resulta que salía otra imagen, salía una charla sobre ayuda personal con el tema de la autoestima, ¿no? Eso lo hicieron a propósito. Bueno, la hermana Melanie pide disculpas, que se retiró porque tiene una reunión. El domingo tenemos elección, así que acá en San Salvador está activa la compañera. Bueno, hermana Julieta Paredes, adelante. Muchas gracias, hermano. Comprendo, sí, comprendo este espacio como el espacio donde vamos en distintas ruedas, en distintas camadas, vamos profundizando cada uno de los conceptos. Considero que hay dos conceptos hasta el momento sobre los cuales tenemos que ir construyendo. El primero, la de la propuesta de la pluriversidad, que les recuerdo que la propuesta es la de partir de territorialidades, de la coexistencia contemporánea al mismo tiempo y en espacio y tiempo de distintos territorios que construyen la existencia pluriversal. ¿Ya? O sea, quisiera que eso también se recoja en cuanto a la propuesta de pluriversidad. Entonces, cuando estamos hablando de pluriversidad, es ese concepto, espacio-tiempo, de existencias contemporáneas y que van a articularse, y en ese sentido ha de ser importante la metodología articuladora, que es lo que nosotros estamos planteando también, ¿no? Esa es una cosa. La otra cosa es el concepto que planteó el hermano Cecilio, que precisamente porque nacemos desde el proceso de cambio del pueblo boliviano, estamos hablando de la descolonización como un concepto que abraza la historia, la memoria histórica de nuestros territorios, en la profundidad de lo que comprendemos como territorialidad y no solamente como estados-nación, que es otra diferencia. El proceso de cambio de Bolivia da como fruto en la nueva constitución el Estado plurinacional. El Estado plurinacional es un primer paso en esa comprensión de la existencia pluriversal. Y cuando estamos hablando de Estado plurinacional, estamos reconociendo, sí, que hay distintas naciones, pero también, por otro lado, estamos hablando de la necesaria descolonización, de lo que estaba hablando nuestro hermano Cecilio, y en lo cual había sido la propuesta de las universidades indígenas, descolonizar de la universidad y de la construcción de conocimiento, o sea, como un monólogo eurocéntrico, ¿ya? Entonces, cuando esa voluntad de descolonización se choca con el criterio de que es solo una característica de la liberación nacional, ahí pues será necesario profundizar lo que estamos entendiendo como colonización y descolonización. Sin duda, en la actualidad existen nuevos elementos de lo que es esta colonización, pero nosotros y nosotras como pueblos indígenas originarios estamos partiendo de 1492 y a partir de 1492 la construcción de los estados nacionales y la posibilidad de existencia de estados socialistas, de la patria grande, todo lo que ha sido la propuesta de la izquierda latinoamericana, pues
se instituye en virtud de la existencia de los estados nacionales. Y no ha hecho un proceso, esas izquierdas latinoamericanas, un proceso de descolonización, que es lo que Bolivia aporta. Entonces, lo que Bolivia aporta y lo que es la fuerza del proceso de cambio revolucionario del pueblo boliviano son esos elementos que traen a la lectura de la posibilidad de la liberación de nuestros pueblos con memoria histórica, pero que no es a partir de los estados-nación, ni es a partir de 1917. Entonces, consideramos importantes los aportes que estamos haciendo desde los pueblos indígenas originarios, de lo cual nosotras, como Feminismo Comunitario de Abya Yala, decimos, las mujeres indígenas, somos la mitad revolucionaria, la mitad de esperanza y la mitad de propuesta. Es eso, hermano, muchas gracias. Muchísimas gracias, hermana Julieta Paredes. Ahora tiene la palabra el hermano Cirilo Balda y después Cecilio. Adelante, hermano. Indudablemente todos los aportes que se han asumido hasta este punto son una parte del camino recorrido. Precisamente para este tipo de debates, este evento sirve para la construcción. Entonces, un tema central era la descolonización epistémica que se habían presentado en las universidades indígenas, ¿no? Y en eso se discutía en el pasado ese diálogo intercultural, intercientífico, para resolver los problemas del presente, ¿no? Y cuando se trabajó la ley Avelino Cignani, la ley educativa, es cierto que esta ley nace antes de la constituyente, en sus bases. Entonces, ahí la ciencia indígena, la tecnología indígena, las lenguas indígenas son un presupuesto cultural muy importante. Ahora, en su aplicación, muchos han surgido improvisando todo este proceso porque no han sido los constructores de este proceso en la aplicación misma. Entonces, aquí es necesario hablar de la descolonización, no solamente de nuestro continente. Hay experiencias en el África, en la China, en la India y otros continentes donde este fenómeno se ha dado también. Hay que leer cómo se ha construido este proceso de descolonización. Entonces, lo que en algún momento ha mencionado este compañero que nos ha antecedido, Juan Carlos, también involucra un proceso de armarnos con las herramientas contemporáneas. Y esto no significa abandonar el pensamiento indígena ni la causa indígena. Entonces ahí tenemos grandes abismos de los compañeros dirigentes. Y ahí yo recuerdo muy bien a Héctor lo que nos han mencionado cuando hicimos las entrevistas. Queremos aprender y comunicarnos, manejar mejor nuestros celulares, nos han dicho las compañeras dirigentes en los distintos eventos que hemos estado, ¿no? Entonces, ese diálogo con los pueblos indígenas del mundo nos va a fortalecer. Los pueblos colonizados tenemos dos tareas fundamentales. Uno, reconstruir nuestra ciencia, nuestra tecnología, nuestras lenguas, nuestra educación y todos los sistemas de vida que hemos tenido en ese gran paradigma de vivir bien. Eso lleva tiempo. Son 500 años de colonialismo, más de 500 años, obviamente. Reconstruir todo eso faltaría tiempo, pero hay que hacer, hay que empezar por algún lado. Pero no quedarnos ahí. La otra gran tarea es conectarnos con los pueblos del mundo. No estoy hablando solamente del imperialismo norteamericano. Conocer lo que hace la China, lo que están haciendo los rusos, los africanos, ¿no? Esas experiencias
La China, ustedes conocen, sin hacer mucho ruido, ha empezado a reverdecer sus desiertos. Y aquí no sé qué estamos haciendo. Entonces, esos criterios pasan precisamente por este tema central, que es la descolonización epistémica. Aquí está seguramente en esta reunión el rector de la Univol Quechua y ojalá estuvieran de las otras universidades. Entonces, una tarea que compañero Héctor habría que ir incorporando para que las opiniones de ellos también vayan apareciendo y los accionarios, ¿no? Entonces, ¿cuánto de metodología descolonizada se está utilizando? ¿Cuánto de contenidos descolonizados se está utilizando dentro de las universidades, dentro de las escuelas, dentro de los colegios? En mi experiencia, cuando hemos tenido que trabajar la descolonización de planes, programas, enfoques educativos, es bien difícil. Y ahí yo le doy toda la razón al compañero Cecilia y a la compañera que me ha antecedido. Es bien difícil sacarse esa herencia del modernismo y el racionalismo en el campo académico. Y ahí hay que ser claros. ¿Qué aporta el mundo indígena? Aporta conocimientos naturales, una episteme de equilibrio con la madre naturaleza, y así podríamos ampliar muchas cosas. Esos aportes no solo son válidos para el mundo indígena, los compartimos desde hace miles de años con otros pueblos. Entonces, este debate creo que nos va a enriquecer. Será importante que sigan nutriendo con documentos que puedan ayudar y enviarle al compañero Héctor Lino Castro, como es el responsable de este trabajo. Y si pueden, también tienen la gentileza, reboten el informe a nuestro correo. Yo creo que ya es necesario que tengamos un conjunto de direcciones para poder seguir trabajando. Toda reflexión es bienvenida y también toda literatura en esta línea, ¿no? En estos últimos años se ha generado el pensamiento del sur con muchos autores importantes que han recuperado precisamente esta línea de investigación. Ahora, en el debate vamos a ir esclareciendo las cosas como corresponde. Eso sería, Héctor, hasta acá. Gracias, muchas gracias, estimado Cirilo. Tiene la palabra el hermano Cecilio y después el hermano Benito Espíndola. Bueno, algo importante. Estamos usando un documento base, acuerdos epistemológicos, algo así. Quiero invitar a la hermana Dieta Paredes, que epistemológicamente, filosóficamente, pues, está inspirada en la No se descolonización. escucha. Se escucha muy bajito, hermano. Pareciera que está desplazándose. Sí. Mira, lo que yo decía es que si tiene un acuerdo epistemológico como bases y cimiento base en la pluriversidad. Escucha, ¿no? Tiene el buen base. Yo quiero invitar a la hermana de Paredes que pueda hacer el aporte a este documento que está compartido en el grupo, ¿no? Para que ese cimiento es lo que hay que construir, el cimiento base de descolonización, ¿no? Simbólica, espiritual, emocional, ¿no? Económico, ¿no? Entonces, eso sería lindo que la hermana pueda, lo que ha expresado, pueda escribirlo y podamos compartir todos, ¿no? Es importante este documento. Eso, solamente eso, mi estimado Héctor. ¿Aló? No, si habría documentos que tendría la hermana, sería bueno compartirlo, así como ella, el resto de las hermanas, los hermanos, y para ir teniendo acuerdos, ¿no? Acuerdos que realmente nos van a servir a todos. Bueno,
hermano Benito Espíndola tiene la palabra. Adelante, hermano. Bueno, buenas noches a todos. Estaba escuchando atentamente ahí las exposiciones de los compañeros, hermanos. Yo creo que están, bueno, la opinión en sus temas, todo, pero acá creo que nos junta la pluriversidad. La pluriversidad, entendido, bueno, cuál es la realidad de las universidades como oposición o más así como alternativa a las universidades tradicionales que existen en el mundo, ¿no? Y también se habló obviamente, de colonización, todo, y yo creo que hay que hacer un poco de memoria de todo esto, ¿no? Cómo se dan los procesos de descolonización después de la Segunda Guerra Mundial, quiénes tienen derecho a la libre determinación, la independencia, a este proceso de descolonización. Bueno, ahí surge la doctrina de aguas azules o que están separadas por mares, ¿no? Ellos tenían derecho a libre determinación, a independizarse y dejar de ser colonia. En este caso, en los casos de África, todo que se dio. Sin embargo, lo que nosotros conocemos, o yo lo llamo colonialismo interno, ¿no? Hacia adentro de los países, los pueblos indígenas originarios han quedado vedados a ese proceso de descolonización y por lo tanto de libre determinación, ¿no? De poder decidir sobre su propio modelo de desarrollo, todo. Sin embargo, esto, la legislación a nivel internacional, tanto a la lucha de los dirigentes que nos precedieron, ¿no? Ahí han llevado adelante, obviamente, derechos tanto en los grupos de trabajo de Naciones Unidas, en la OIT, de cambiar este paradigma de convenios integracionistas, porque lo que ha pasado acá, que cuando surgen los Estados-nación, obviamente se hace un paradigma único, una sola bandera, una sola religión y sobre todo un solo ordenamiento jurídico. Por lo tanto, desconocen toda la diversidad de todo. Sin embargo, esto ha cambiado después del 70, 80, un incipiente multiculturalismo por la lucha de estos pueblos, y esto tenemos que situar donde estamos nosotros, en la Vía Yala, ¿no? Surgen nuevas voces, obviamente, desde los territorios, como bien decía Julieta ahí, y eso lleva a cambios profundos a lo no se le escucha, Se cortó hermano. el audio, compañero. Hermano Benito, no se le escucha. Se ha congelado la imagen. Bueno. De todas formas, igual también tenemos un documento que se ha elaborado el 12 de octubre, que es un documento... Se le cortó, hermano Benito. Ahora sí, pruebe a ver para concluir y redondear su posición. Que decía que estas universidades, las tradicionales, son eurocéntricas. Todo lo que se decía acá sobre de los aportes de la ciencia, todo está todo bien. Pero estamos ante una crisis civilizatoria que no ha dado respuesta a problemas de la madre tierra o la madre naturaleza. Este es el sentido de la biodiversidad. Abordar los conocimientos tradicionales, el conocimiento tradicional que tienen los pueblos, desde de la riqueza, ¿no? Entonces, como alternativa a ese pensamiento único, hablar de lo diverso. Y esto lo refleja la Constitución del Estado Plurinacional, de diferentes lenguas, y creo que eso se nota también en autores con sus propias lenguas, todo, de nuevos pensamientos. Y creo que de eso se trata la pluriversidad, que tiene sentido, porque replicar lo que ya lo hacen muy bien las universidades tradicionales, diferentes aspectos que tiene, ¿no? de sus especialidades, ¿no? Creo que eso ya está, eso está muy bien. Lo que estamos hablando de acá es de otra cosa, ver desde lo colectivo, después sobre todo de
de las constituciones actuales, que casi todas las constituciones del continente de la Vía Yala tienen incorporado el convenio 169 de la OIT. Por lo tanto, y de la Declaración de Naciones Unidas del 2007 sobre derechos de los pueblos indígenas, ahí sí se reconoce la libre determinación de los pueblos como tal. Y yo creo que de eso se trata la pluriversidad. Sumar los propios conocimientos hacia adentro de los estados, sacar el colonialismo interno de los estados y ponerlo en valor. Es mucho el aporte que tienen y solución, como bien se dijo en los documentos, de lo que es el summa causa, el summa camaña, el buen vivir, como alternativa, como respuesta a lo que está pasando en el mundo, el cambio climático, la sequía, la inundación, todo lo que está pasando, porque acá hay como decía, una crisis civilizatoria donde está en riesgo la especie humana. Esto es lo que hay que alertar, y ese es el sentido de la biodiversidad, abordar desde la respuesta concreta de dónde va a surgir estas soluciones para los problemas actuales que la modernidad no ha dado respuesta. Este es el gran problema que tiene, porque se basa en el capitalismo, el individualismo, el neoliberalismo como individualismo, y bueno, esta es una alternativa desde lo colectivo, desde de lo que somos, ¿no? Hacia el interior, bueno, todo el continente. Brasil 300 y pico de pueblos, Argentina 40, bueno, así, Ecuador, es la riqueza que hay en todo el Vía Yala es tremenda. Por lo tanto, no podemos replicar experiencias que ya existen en Europa, las universidades eurocéntricas. Me parece que esto es el desafío actual que tenemos de construir nuevas herramientas para dar respuesta a los problemas que tenemos con nuestra madre tierra, como respuesta concreta, y la tenemos ahí, porque eso está tanto en la Constitución del Estado Plurinacional como la de Ecuador también, como derechos de la Pachamama, lo dice claramente la Constitución de Ecuador, o la summa causa, y en Bolivia. Yo creo que y las leyes ambientales de todo el continente, me parece que es abordar desde ese lugar para tener soluciones concretas a los problemas actuales que tenemos. O sea, el desarrollo como es finito. No es un desarrollo limitado. Cada vez se van agotando más los bienes comunes, el agua va escaseando. Esto es una realidad concreta. Bueno, los desastres ambientales que existen, inundaciones. Bueno, esto ya lo sabemos, lo que está pasando. Y bueno, la ambición del hombre es eso lo que pasa. Bien, gracias, mi estimado hermano Benito. Bien, ¿quién más quiere hacer uso de la palabra? Hermana Vilma Colque, ya nos quedan pocos minutos para cerrar este encuentro. Adelante, hermano Diego Piedrabuena. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Bueno, me presento, me estaba por presentar y después se presentaron todos y no quise interrumpir. Diego Piedrabuena, Avellaneda, colaboro con la Multi todo el tiempo que puedo, también veo y atentamente mucho Luna. Y entiendo que esta participación que hay está muy buena, y sobre todo las exposiciones. Creo que para poder lograr esto que hablan los hermanos, tanto Benito como Hipólito, que nos conocemos, y el propósito que tenemos es llevar a la práctica todo lo que tenemos en teoría y mejorar lo que tenemos de experiencia, porque es ahí donde están pasando los problemas de verdad. La gente está descreída de propuestas porque ve que no se materializan, pero en la práctica tampoco se muestran el individualismo, el egoísmo, la falta de humanidad, ¿no? La falta de sensibilidad con el cumplimiento de las responsabilidades, y obviamente toda una estructura materialista desde el capitalismo para que las miserias humanas sean más profundas o más potentes o más fuertes que las responsabilidades que tenemos para resolver. Creo que desde ahí debemos empezar a construir las soluciones, ¿no? Solamente eso. Mis saludos a todos, a total disposición para siempre, para todo lo que pueda ser útil, y bueno, que trabajemos en estos temas llevándolo a la materialización del propósito de los pueblos. Gracias, estimado hermano. Bueno, hermana Vilma,
le vamos a escuchar. Muchísimas gracias. Realmente, primero, ¿no? Muy agradecida por escuchar principalmente de personajes que realmente saben de la historia que tal vez nosotros estamos también incluyéndonos, pero hoy estoy aprendiendo bastantemente y esto es también lo que nos va a fortalecer. Tal vez como nuevas autoridades, como jóvenes también estamos incluyendo, pero realmente sabemos la necesidad y la importancia que va a ser la pluriversidad y dentro de esto que nosotros como jóvenes y actores principalmente debemos ser partícipes. Por lo tanto, indicar, por supuesto, como Bolivia, tenemos seguramente, tenemos un gobierno electo y ya estamos viendo que rápidamente quiere ir a blindarse, a someterse al imperio americano, a Estados Unidos, acá en Bolivia, pero sin embargo, como dice nuestro presidente Evo Morales Ayma, mientras que tengamos vida, vamos a defender y mientras que tengamos vida debemos de construir viendo hacia el futuro para las nuevas generaciones. Y hoy más que nunca debemos de realizarlo ya no solamente pensando en un país, sino en todos los países que realmente estamos en lucha. Y estos últimos, principalmente a mí, me llamó la atención mucho y me preocupa que Estados Unidos, antes de la segunda vuelta de las elecciones, ha ido acusando seguidamente hacia Venezuela, Colombia y a Bolivia. Y hoy el gobierno entrante también indicó que acá en Bolivia no va a invitar como a Venezuela, como a Colombia y otros países que realmente luchamos por el sentir de nuestros pueblos indígenas, pero sin embargo, eso no hace que tengamos miedo, sino nos da más fuerza, nos unifica más. Y como mujeres vamos a estar ahí, por supuesto, junto siempre, ¿no? Con los varones. Sin embargo, acá lo que quiero tal vez complementar o tal vez hacer conocer en la pluriversidad es necesario tocar también, ¿no? Seguramente uno de los lugares va a ser acá en el trópico de Cochabamba, porque el trópico de Cochabamba ha sido un lugar. ¿Por qué tanto hablan del trópico de Cochabamba? Muchos indican, nos satanizan, de toda clase prácticamente nos mencionan, pero sin embargo, para el imperio, para Estados Unidos, para los capitalistas, ha sido la tumba el trópico de Cochabamba en los últimos tiempos. Y gracias a eso se ha podido lograr hacer un presidente indígena. Desde acá ha sido también, ¿no? Muchos hermanos que han fallecido a punta de bala. Entonces, por lo tanto, por eso nosotros decimos, no somos antiimperialistas, anticapitalistas y por herencia anticolonialistas. Pero, sin embargo, quiero indicar, hay muchos que nos indican, ¿no? Anticapitalistas, si queremos decir al ser anticapitalistas, es porque no estamos contra del capitalismo, sino que utilizando el capitalismo quieren adueñarse de nuestros recursos naturales, de los servicios básicos como país que tiene. Pero sin embargo, a mí me gustaría tener a través de esta pluriversidad nuestras propias doctrinas, nuestras propias, sabemos muy bien, por ejemplo, la doctrina Monzoe. A mí me gustaría que en esta pluriversidad, la doctrina Monzoe, la doctrina Manifiesto, Seguridad Nacional, que nos enseñen a profundidad, no solamente a un país, sino a todos los países, porque si nos recordamos muy bien, el año pasado, el 2 de diciembre, cumplió sus 200 años la doctrina Monzoe, que la doctrina Monzoe pasa cada año, van modificando, van actualizando, sin embargo, nos van aplicando a los países a quitarnos el poder que el pueblo boliviano ha ido conquistando.
las conquistas, por ejemplo, los pueblos en diferentes países, las conquistas de los verdaderos pueblos, las conquistas sociales que hoy quieren quitar en diferentes países, cuando nosotros realmente somos dueños, pero dentro de eso viene el exterminio a los movimientos indígenas. A mí me gustaría cómo blindar, cómo cuidar a los movimientos indígenas. Solo hablando de Bolivia, eh, con la nueva constitución política del Estado plurinacional que tuvimos, se pudo reconocer 36 nacionalidades, pero sin embargo, hubo mucho más nacionalidades, asimismo como en otros países seguramente. Quieren indicarnos diciendo que lo principal tienen que hablar, no sé, un lenguaje inglés. No estamos en contra del inglés, sino que está bien, debemos de aprender inglés, debemos de aprender más idiomas, pero cada país, si tiene una identidad, cómo blindar, cómo asegurar de que nuestra vestimenta, nuestro idioma, nuestra cultura no vaya desapareciendo. Es muy diferente que un partido. Yo vi en mi país, en Bolivia, este último, por ejemplo, vienen los políticos, utilizan nuestra vestimenta, quieren comer al lado de nosotros, eh, por ejemplo, como estos actores políticos como Tuto, todo eso, pero sin embargo no lo llevan la verdadera identidad, la verdadera lucha en la sangre, en las venas, en las raíces. Eso es lo que queremos blindar, lo que queremos defender. Aunque ya no algunos utilicen la vestimenta, pero sin embargo la sangre debe de llamar, la sangre debe de unificarnos, y es lo que quiero principalmente, cómo defender las 36 nacionalidades como boliviana. Ahora, como Latinoamérica, como mundo, cómo defendemos. Y yo pienso que esta universidad pluriversidad va a ser una universidad que haga que defendamos nuestras identidades, nuestros, todavía que algunos países que tienen sus pueblos indígenas, que ser orgullosos de esos, pero también que tengamos conocimiento de otros idiomas y conocer también, ¿no?, otros idiomas. Eh, y por otro lado, el medio ambiente es muy importante, la madre tierra. Por ejemplo, nos indican, hay organismos internacionales, pero sin embargo hablan de la madre tierra y son los primeros que hacen tierra. Si no cuidamos, si no hay la madre tierra, la humanidad se va a ir extinguiendo. Sin la madre tierra no existiría la humanidad. Por lo tanto, yo creo que es momento hacer conocer de esta pluriversidad nuestra identidad. Y esta pluriversidad, por otro lado, tenemos personajes grandes. Acá en Bolivia tenemos muchos. Uno de ellos, nuestro líder, el hermano Evo Morales Ayma, tanto conocimiento que tiene, tanto que nos va a compartir las propuestas. Al menos yo me siento en algunos momentos a su lado, no me dejo de cansar, y hasta ahorita, solamente desde el mes de abril como ejecutiva que asumí, ya terminé más de 4 cuadernos a las ideas que le nace, que nos enseña, con el amor que habla de la Pachamama, de las identidades. Entonces, o sea, el conocimiento que tiene, el amor que tiene, en vez que esté ahí nomás, me gustaría que en esta pluriversidad sean nuestros profesores, que nos enseñen, como Cristina, que lucha día a día, por ejemplo, de Ecuador, Rafael Correa, como el presidente actual de Colombia, que hoy cómo defiende con amor a los, por ejemplo, países de la izquierda, a los recursos naturales, cuando no dicen nada, cuando hay guerras, cuando hoy utilizan los medios de comunicación, los fiscales, los jueces, cuando hoy utilizan en contra de nosotros. Yo lo que quiero es esto, que recuperemos, que nos enseñe, que a esta juventud transmitan que ustedes
en ese momento nos exponen las ideas que tienen, que nos transmitan, para que nosotros también transmitamos a las nuevas generaciones. A veces nos falta mucho, acá en Bolivia igual, yo vivo y a veces digo, ¿por qué no tenía la oportunidad desde mis 16, 15, 14 años para aprender a profundidad, que hoy ya hubiera estado bastantemente alimentada con el conocimiento y seguir levantando la voz? Que mis compañeras, no vaya alguien que seguramente es profesional a nombre de nosotros, sino nosotros vayamos a compartir esas ideas, que nosotros seamos parte y ocupemos los espacios en diferentes encuentros que se realizan en diferentes países, ya no voceros que son hijos del mismo imperio o los mismos que se benefician de sus propios, que se benefician a través de nosotros, indicando que llevan nuestras voces y sin embargo solamente buscan sus intereses personales o sus bolsillos para llenarse. O aquí vienen del exterior como croatas y quieren adueñarse de nuestros territorios. No queremos ya eso. Y eso queremos que llegue a diferentes países. Y con estos personajes, como estuve diciendo, que rompamos las fronteras, que lleguemos a otros continentes, que exportemos líderes de la pluriversidad a otros países para que ellos puedan con ese amor ir a enseñar, que ya no nos mientan, que no nos tapen los ojos. Cuando va actualizándose los medios, a veces hoy en día utilizan las plataformas de TikTok, de YouTube, a muchos jóvenes con videos o con películas o con novelas o otras informaciones, robando la mente, la atracción, la vista. ¿Para qué? Para imponer, para distraernos con estos mensajes, ya sea de, por ejemplo, hay muchos TikTokers que se creen famosos, pero no saben, no tienen conocimiento de la verdadera historia. Aún en mi país, aún en mis sectores, no saben utilizar muy bien el Twitter, por ejemplo. No saben utilizar el Telegram. Mi persona aún no sabe bien utilizar el Telegram, el Twitter, pero esta pluriversidad también nos da el espacio de mejorar en la tecnología, aunque vistamos de pollera, de abarca o de chulo acá o en otros países de su vestimenta, pero que tengamos conocimiento al mismo nivel en la tecnología, que eso ya no sea una vergüenza o que tengamos miedo, que yo he visto esto, tengo miedo a salir, que ya no sea eso, sino con orgullo andar tal y como somos. Yo quiero que sea esta clase de la pluriversidad, principalmente. Quiero que muestren nuestras voces y que si hoy yo o alguien ya no estamos en esta lucha que estamos encaminando, y no sé todavía en mi país también qué va a pasar con el nuevo gobierno, porque hoy ya no gobierna la izquierda, hemos ido a votar, no hemos ido a elegir, nos han llevado a votar, pero no a elegir. Cuando uno va a votación a elegir es cuando tú pones tu candidato y tu candidato gana, pero sin embargo nos han llevado a elegir poniendo candidatos, sometiéndonos desde el imperio. Sin embargo, yo lo que quiero es que aquí estamos comprometidos a luchar, pero siempre entregando la vida. Quién sabe, yo en otro momento, en esta lucha que vamos a ir encaminando, no voy a estar, pero sin embargo, quiero que las voces, lo que me dicen mis compañeros, lo que mis abuelos están ahí con las lágrimas en los ojos, que defendamos, que por lo menos en este espacio que estoy haciendo conocer, que se plasme y que en esta pluriversidad realmente sea, para que podamos trabajar, para que podamos luchar. Que si hoy digo, no, la vida no es comprada, yo digo, la vida no es comprada, pero cada espacio, cada oportunidad que tengamos, hagamos conocer lo que sentimos, hagamos conocer lo que queremos que sea para nuestra lucha. Tal vez no quiero mucho profundizar, pero sin embargo, hay muchas cosas para hablar, hay consentimiento que se puede hablar, entonces va a haber oportunidades tal vez para complementar, pero a mí
La verdad que esta oportunidad que se me ha dado, que se me ha invitado para ser partícipe, yo muy agradecida, muy contenta y realmente a veces encuentro sentimientos, lágrimas por llevar y por tener este espacio que mis padres o eso, lo que hacían ellos es, mis abuelos, yo digo no porque lleva mi sangre, sino de mí todos son mis abuelos, todos los que luchamos, mis padres son todos los que luchamos y me han enseñado, nosotros hemos tenido la oportunidad de aprender, de luchar, es directamente con nuestro cuerpo, directamente con nuestro ser ahí en los bloqueos, en las gasificaciones, en los disparos. Yo vi de muy cerca estos últimos que han pasado por mi lado los disparos. Es por eso que digo, ¿no? Que estos espacios sean para más, que estos espacios sean, que tengamos armas también con la tecnología, que tengamos armas también con los verdaderos medios de comunicación que nos defiendan, y ya no medios de comunicación que nos defiendan, a los podemos mediante redes sociales, pero quiero un medio de comunicación. Tenemos un Causa Chuncoca, como no este Causa Chuncoca llegue mediante televisión a diferentes países, que llegue a mis sectores, a las provincias para hacer conocer ya, pero mediante televisión. Tal vez mucho me estoy extendiendo, pero muchísimas gracias. Al contrario, hermana, excelente la exposición, muchísimas gracias. Seguramente va a quedar todo esto registrado y va a ser objeto de análisis y de respuestas concretas, que esto queremos hacer. Bueno, tiene la palabra la hermana Vilma Barrios y después el hermano Walter. ¿Cómo están, hermanos? Muy buenas noches. ¿Me pueden escuchar, perdón? Sí, adelante, se escucha clarísimo, hermana. Bueno, hermanos, miren, escuchándola a la hermana Vilma también, yo concuerdo con ella. Mira, yo soy una chica joven, sí, he estudiado en toda la presidencia que tenía el hermano Evo Morales. Yo he estado desde su presidencia hasta cuando, bueno, lastimosamente se fue. Hubo lo que pasamos en 2019. Yo como juventudes ahora quisiera que también seamos tomados en cuenta, claro, con la sabiduría que ustedes, los conocimientos que tienen, ¿no? Los que están andando por muchos más años, ¿no? Sin desprestigiar todo lo que han logrado también. Si bien yo he seguido su carrera de nuestro hermano Evo, sí estoy con ello porque es el que se ha preocupado más por su pueblo, a diferencia de otros presidentes, ya sea de Argentina, de Bolivia, de Perú, todo, vemos que él ha sido el único que ha estado con su pueblo. Además que los jóvenes ahora, como bien dijo la hermana, manejamos las redes sociales. Sí es un arma de doble filo, pero podremos manejarlo también para nuestro favor, ya que hemos visto que varias noticias, la prensa, todo, siempre están en contra o siempre se van por quien les da más. Yo analizando, viendo eso, analizo, estoy comentando con algún otro compañero así, y poco a poco nos hemos ido formando así, ya que una otra cosa se van diciendo, habiendo, pero ya los que hemos vivido también en su época, sabemos lo que hay, sabemos lo que está pasando y cómo él nos ha ayudado. Yo, la verdad, desde mi abuela, que es mi abuelita, lo seguía a él, gracias a él ha sido respetada, ya que las mujeres de Pollera en un tiempo no han sido respetadas, han sido más criticadas, ha habido la discriminación hacia ellas. Bueno, desde ahí yo estoy con el hermano Evo, creciendo, fortaleciendo más los conocimientos que él tiene, bastante, le diría yo que siga así, y bueno, y compañeros, hermanos y hermanas, les digo, porque la juventud, estamos ahí, tal vez ustedes vean que no están actualizados, no estamos verdaderamente más actualizados, pero de alguna otra forma podemos recuperar ese reconocimiento, ese conocimiento con ustedes, para que fortalezcamos bien los conocimientos que tenemos ahora para poder seguir con esta lucha y que no se pierda tampoco. Bien. Gracias, hermana Vilma.
Bueno, tenemos la palabra de Walter, del hermano Willy y de Oscar. Y ya vamos cerrando, estimado Pablo. Bueno, gracias hermanos, la verdad que muy contento de haberlos escuchado. Voy a tratar de ser breve, la verdad que como decía Vilma, y agradezco todo lo que hablaron los hermanos. Comentarles también que yo soy de Jujuy, soy descendiente de la comunidad de Rumi Cruz y de Rodero, y tengo mucho vínculo y he estado en mucha lucha con los hermanos acá en la provincia de Jujuy. No sé si sabrán, acá en el 2023 hubo un proceso de reforma inconstitucional donde se vulneraron, toda la metodología, y hubo toda la provincia se levantó y hubo un antecedente de la violencia que implicó la represión, ¿no? Y generó toda una situación en nuestras comunidades de la provincia de Jujuy, ¿no? Lo que se conoció como el tercer malón de la paz. Para mí es muy importante que la pluriversidad pueda avanzar en cuanto a la política electoral, ¿no? Sabemos que tenemos un sistema electoral impuesto, que es un sistema electoral ajeno a nuestra cosmovisión, a nuestra cultura ancestral, y creo que es muy importante que podamos profundizar y generar conocimiento en función de eso, ¿no? Sobre todo para nuestras comunidades. Yo cuando fui al Chapare, al Trópico, la verdad que me asombraba muchísimo la comprensión de la política electoral que tenían nuestros hermanos bolivianos, y siempre lo ponemos de ejemplo cada vez que tenemos asamblea con las comunidades acá en la provincia, de que lograron poner un presidente indígena y que ojalá nosotros en algún momento podamos poner uno, o aunque sea un gobernador, un intendente. En Argentina la verdad que estamos muy lejos de eso. Y creo que es un gran desafío, al menos para nuestras comunidades acá en Argentina, profundizar sobre la política electoral, y estaría buenísimo que se pueda abordar o tomar esa problemática desde la pluriversidad, que por ejemplo se enaltezcan los valores, ¿no? Esto que circulaba mucho en Bolivia de leales siempre, creo que esa lealtad de los dirigentes hacia el pueblo, esa humildad de los dirigentes hacia el pueblo, pero también del pueblo hacia los dirigentes, creo que es muy, muy importante que se le dé mucho valor, que podamos profundizar desde ahí. Y después, por otro lado, también quería mencionar respecto de lo que hablaron otros hermanos, varios. Creo que la disputa en esta etapa histórica con los algoritmos, con la inteligencia artificial, ¿no? Creo que estamos viviendo en el mundo el surgimiento de una nueva tecnología que va a cambiar profundamente la disputa del sentido que se da del sentido común que se da en las sociedades, porque, con la inteligencia artificial, la disputa para poder instalar temas de opinión, para poder influenciar a la masa, de hecho, es algo que acá en Argentina nos pasó muy gravemente, nos gobierna Milei, y es increíble porque acá los jubilados han sido muy golpeados por Milei, o sea, han sido totalmente despojados de sus derechos, y todos los miércoles Milei los reprime en Buenos Aires, y sin embargo hay jubilados que aún defienden a Javier Milei, ¿no? Entonces hay un problema sobre cómo instalan los discursos en la sociedad, cómo se meten o cómo manipulan masivamente, que hasta incluso hay personas que defienden profundamente a sus opresores, como lo que es muy evidente el ejemplo que les ponía de los jubilados, y creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta si la pluriversidad va a ser una universidad que va a generar conocimiento posicionado, situado, orgánico, políticamente, como se mencionó en el documento. Creo que es muy importante tener en cuenta cómo va a irrumpir
esta nueva tecnología, la IA, que bueno, ahí yo estuve escuchando a varios hermanos que también lo mencionaban, y los algoritmos, las redes sociales, y bueno, justamente lo que mencionaban las hermanas, ¿no? Vilma y la otra hermana también, que es necesario, ¿no? Me parece que es muy importante la virtualidad y demás. Y en ese sentido, estoy tratando de ser sintético, me parece que una primera etapa para poder, poder afinar un poco más el lápiz, creo que estaría bueno que hagamos varias reuniones de este tipo donde podamos escuchar y teniendo en cuenta también esta forma de generar conocimiento situado, a ver qué es lo que necesitan, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, yo tengo muchos vínculos con las comunidades de acá, hacer una reunión y poder decirle, a ver, escuchen, así como nos manifestaron, qué quieren, qué necesitan, y poder una vez de tener una escucha más activa, poder afinar el lápiz y decir, bueno, vamos por acá, vamos por allá, y de a poco ir. La verdad que personalmente yo les agradezco mucho, Héctor, la invitación, porque parece que estamos locos, ¿no? Creando una pluriversidad donde hay toda una situación, y la derecha siempre tiene sus académicos y los mejores pagados para poder vulnerar y seguir colonizando y seguir extrayendo la vida de nuestros territorios. Creo que lo que estamos haciendo me parece muy, muy bueno y se lo agradezco a todos, ¿no? Así que eso. Gracias, hermano Walter, muy claro, y el desafío es eso, ¿no? Bueno, tenemos al hermano Willy y después al hermano Oscar Coria. Adelante, hermano. Bien, gracias, hermano Héctor. Es agradable compartir este momento porque estoy entendiendo que si bien la pluriversidad va a ir no como las universidades actuales, de la cual estamos bien claros, creo que la idea está bien clara en ese sentido, pero cuán diferente puede ser las necesidades y los saberes y conocimientos de Argentina a Perú, de Perú a Bolivia o de Bolivia a Chile. No creo que pasen muchos indicadores o ciertos niveles o ciertas categorías, digamos. Pero creo que la hermana que nos ha antecedido hace un momento ha sido bien claro en sus ponencias, hermano Héctor, hermano Estilo. Sugiero hacer una agenda, hermano Héctor, y reunirnos con los movimientos populares, los movimientos indígenas, originarios, campesinos. Y mira que de ahí salen estos módulos, podría decir, estas materias que bien lo puede tomar en cuenta la pluriversidad. Por ejemplo, en la ponencia de la hermana Vilma, en su aporte de este compartimiento de ideas he sacado 4, desde mi punto de vista, he sacado 4 módulos, o 4 materias, por decir. Un módulo puede ir dirigido cómo cuidar el movimiento indígena originario campesino. El otro módulo puede ir cómo fortalecer la lealtad del movimiento popular y del movimiento indígena originario campesino. Otro módulo, saberes y conocimientos por medio de las redes sociales o la inteligencia artificial, que bien claro lo ha manifestado el hermano que me ha antecedido. Otro módulo puede ser el aprendizaje lingüístico, o el bilingüismo, o el trilingüismo. Mejor si hablamos 3, 4, 5 idiomas, ¿verdad? Entonces este tipo de encuentros con los movimientos indígenas o con los movimientos populares, hablando con ellos, hermano Héctor, hermano Silo, vamos a sacar muchos otros módulos, muchas otras necesidades, muchas otras ponencias, porque si no estamos en contacto con las bases, si no estamos en contacto con nuestra gente originaria o nuestro movimiento popular, pluriversidad, tal vez, Dios no quiera esto ni nosotros lo pensemos así, puede ser otro modelo parecido a cualquier otra universidad de este sistema que
poco o nada ayuda, ¿no ve? Al movimiento indígena originario campesino. Entonces yo voy por ese lado, hermanos, de hacer esta agenda y visitemos a los movimientos populares originarios de Argentina o de Perú, de Chile, acá en Bolivia, ¿no? Estar con las organizaciones sociales en el trópico de Cochabamba, en el Cono Sur, en la zona andina, etcétera. Es así, que salga de ellos mismos. En algún momento decíamos, tenemos que ser como el salmón, ir en contra de la marea, en contra de todo el imperio, todo lo que nos, saberes y conocimientos que entran por este lado de este sistema tradicional, y nosotros lo contrario a través de nuestros saberes y conocimientos. No, entonces eso, Héctor, por favor, no sé si Excelente, mi para no hermano. extenderme, Muchísimas sí, gracias. La verdad que para un terminar, aporte entonces extraordinario. haremos esta agendita, por favor, nada más Claro por que el sí, momento. claro que sí. Y por lo Gracias. visto, varias oportunidades se ha escuchado el nombre del hermano Evo y creo que va a ser quien va a comenzar con su primer módulo. Así que, bueno, vamos a invitarle a él. Bueno, escuchamos, hermano Oscar Coria. Bueno, buenas noches, componentes de esta reunión en la sala. Bueno, entré retrasado. Bueno, compañeros, con respecto a esta reunión, estuve escuchando ya casi a las últimas. No pude ingresar. Bueno, para mí en particular ha sido productivo desde la parte que he escuchado, y yo simplemente puedo decir que sigamos construyendo la patria grande, uniéndonos las diferentes organizaciones multilingües y también pluriculturales de los diferentes países, y en particular estoy hablando de mi país, que es Bolivia, y actualmente que estoy acá en Argentina. Compañeros, también quiero decir a las personas que son jóvenes, que están incluidos en nuestra reunión, las juventudes, la teoría, voy a decir bien claro y sincero, con la experiencia ya vivida. Hay veces la teoría, muchas veces aprendemos, queremos que alguien nos enseñe, pero en el caminar, como quien dice, la carga se acomoda en la movilidad. Es así. Para aprender creo que es necesario la mejor universidad, el mejor colegio donde aprendes en los hechos, es estando de pie, estando en las luchas, estando en las reuniones. De qué modo uno llega a aprender. Y otra cosa es escuchar, hacer la lectura, y donde no sientes ni siquiera el temor, ni el hambre, ni el frío, como en caso de las movilizaciones. Simplemente esas palabras quiero decir, y estoy agradecido a esta reunión. Ha sido mi primera vez mi participación. Bueno, he estado en las diferentes movilizaciones estando allá en mi país, siempre fiel y firme con nuestro proyecto político, que fue, que ahora exactamente es Evo Pueblo, más antes era el MAS IPSP, que lo usurparon en particular el ya casi expresidente Lucho Arce. Bueno, agradecerles a cada uno de los participantes que han estado dando sus opiniones, sus puntos de vista, que han sido productivos, que nos han estado abriendo las brechas, puedo decir, o el camino para alinearnos. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Excelente, hermano Oscar. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si Pablo, alguien que no haya intervenido. No sé simplemente felicitar el enorme trabajo que se está llevando adelante, decir que para nosotros es un honor poder estar acompañando esta iniciativa, miles de imágenes a partir de los conceptos que acá se expresaron, fuimos anotando algunas, las que pudimos, hasta que en realidad vimos que acá hay una invitación a repensar procesos político-pedagógicos. Y desde ahí es que estamos sumados en este compromiso. Vemos en RUNASUR la posibilidad cierta de construir
una propuesta política para la región y vemos esta herramienta que es la Pluriversidad UNASUR, que por cierto fue bautizada por las compañeras de los feminismos, creo que de Bolivia, estaban acá las compañeras de Chile recién, de los tejidos de los feminismos, y decir que es un proceso en el que cada uno va haciendo su mejor aporte, no tenemos duda que con la persistencia en esta iniciativa vamos a obtener enormes logros. Por supuesto, no sé si me permitís, Héctor, hablarle a Vilma, que es en definitiva, creo yo, la esperanza, la expectativa del futuro en el presente. Y pensar en este proceso político-pedagógico de formación de cuadros emancipadores en la región, que como vos bien mostrás, respetan los saberes, respetan las experiencias, respetan las referencias, pero buscan respuestas para un mundo que es nuevo. Y ahí es donde entre todos tenemos que imaginar y que pensar cómo construir estos procesos pedagógicos que sean adecuados al momento que transitamos y que democraticen los saberes, definitivamente, para ponerlos a disposición de la práctica concreta en los territorios que se plantea ahora. Por nuestra parte, agradecer, hermano Héctor, y seguimos en el compromiso de la batalla. Gracias, hermano. Pronto vamos a tener esto en texto, también está grabado para que volvamos a escuchar, para que lo volvamos a ver y repensar, ¿no es cierto? Como decían los hermanos y las hermanas, el capítulo de Bolivia está mucho más avanzado, tenemos que ver el capítulo de Argentina, estaba el hermano de Ecuador también, los hermanos de Perú, y así cada país que podamos confluenciar en esto que es la pluriversidad. Hay mucho para aprender, hay mucho para compartir también de las experiencias, caso de el hermano que se ha retirado, que ha trabajado lo que ha pasado en Palestina, todo. Hay una experiencia, hay otros hermanos que no han podido estar porque era el cierre de campaña hoy día en Argentina, pero van a estar enseñándonos estrategias, enseñando lo que decía la hermana, ¿no? Que tengamos la posibilidad de construir una doctrina, la doctrina para la vida, la doctrina anticolonial, anticapitalista, antipatriarcal, que pueda salir algo concreto para esta generación y las futuras generaciones, y no solo para Bolivia, no solo para América Latina, sino para todo el mundo. Creo que ese es el desafío de no repetir la misma universidad, como decía Benito, tradicional, eurocéntrica, capitalista, ¿no es cierto? Tenemos que recrear otra alternativa. Creo que es el desafío y está en cada uno de nosotros. Agradecerte, Pablo, agradecerte, Cirilo, Cecilio, hermana Vilma, el apoyo incondicional cuando estuvimos allá, ese acompañamiento que necesitamos todos, ¿no? Acompañarnos, sumarnos, potenciarnos y sacar lo mejor de cada uno de nosotros para hacer esta construcción. Así que un abrazo grande para todos. Jayaya la pluriversidad, Jayaya Evo. Así que, hermanos queridos, nos encontramos. Está visto que el hermano Evo va a dar apertura con un módulo que le encargamos a la hermana Vilma para que lo vaya consensuando. Y decíamos que eso quede como interrogante, que los días domingos podía ser un motivo de encontrarnos en este horario para que pueda tener las herramientas y los avances necesarios para el desafío de la semana. Así que estamos en contacto, hermanos queridos, y hasta la victoria siempre.